La idea de la reunión de hoy era repasar, resolver el trabajo práctico número 4, ¿sí? Vamos, la voy a grabar a la clase, así se las paso a los compañeros. Sí, pero profesor, eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es el trabajo práctico número 4? Porque yo a la última tarea que usted publicó en Classroom, yo ya la tengo entregada. Ajá, bien. Ya le muestro, ¿sí? Ya se lo muestro. Va. Eh, Vamos a ver. Bien. Ahí le comparto el Classroom, ¿sí? Ahí usted puede seleccionar el aula. Vamos a física, ¿sí? Vamos a personas, ¿sí? Alfonso Benjamín. Sí, Mm, profesor. ¿Cómo está? Pongo, Benjamín Alfonso, tercero sec. eh, ¿Usted lo ve ahí? Acá está. Ajá. Bien, ahí está entrando otro compañero, Villegas Lucas. Vamos a saludarlo. Eh, Ahí está. Faltaron dos tareas por entregar, que esa no tuve tiempo ya de entregarla, por eso no la entregué. Bien, ¿cómo le va, Villegas? Buenas tardes. Estábamos viendo con Benjamín la parte del Classroom y de las tareas que están faltando. Bien, acá tiene entregada la ley de Newton que no la he corregido todavía. Pues la idea era que los que están atrasados puedan eh, ponerse al día. Y le está Ah, faltando. sí, a la tarea de Newton yo la entregué hace Sí, sí, lo vi. casi, sí, Claro, pero esa todavía antes no. de la fecha que usted ha dicho que la entreguemos, la entregué yo. Sí, pero la idea era, tenía que entregar lo que tiene pendiente desde, mire la fecha de conceptualizando cinemática es de mayo y de aplicación del movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que vamos a ver hoy, es del 30 de mayo. ¿Ve? Por ejemplo, ese conceptualizando cinemática, vamos a ver, es la tarea que teníamos del primer, bueno, del segundo trimestre, digamos, ¿no? Este conceptualizando, ¿en qué consistía? En ver el video y repasar la otra parte de la teoría de cinemática y hacer la evaluación express, ¿sí? Solamente eso. La evaluación express es justamente para conceptualizar nada más. No es una evaluación propiamente dicha, sino que le sirve a usted para ver qué entendió de los conceptos de cinemática, ¿no? Y O después, sea, profe, que a las dos tareas que me faltan entregar, ¿la entrego o no? no, sí, sí, tiene que entregarla, tiene que entregarla. Y después Ah, es lo bueno. que, lo que vamos a ver ahora, que es quizá la parte más larga, el trabajo práctico número 4, ¿sí? De cinemática, que son los problemas, ¿sí? Son 29 problemas. ¿Mm? Y esa era la parte más A larga. eso trabajo creo que yo sí lo hice. Eh, a ver, Creo. espere, ya lo veo yo, si me lo ha pasado, pero no lo subió a la página, ¿no? Porque No, bien, no sé, es que creo que lo hice, no me acuerdo. eh, fíjese, vamos a volver, figura como que no lo ha hecho, ¿sí? No lo Ah, entregó. bueno. Alfonso Benjamín no lo ha entregado, ¿eh?
Mm, Esto es aplicación de movimiento. Ya lo vemos. Ya lo veo si me lo paso por WhatsApp. A ver, Ok. que está entrando otra persona. Alfonso. Ya lo veo acá en el celular. No, Alfonso, no lo tengo. No lo tengo registrado, no me lo paso por WhatsApp y no está subido acá. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos los que recién los veo. Eh, a ver, si vemos acá en el Classroom, tampoco lo ha entregado en el Classroom, ¿sí? A ver, figura ahí, sin entregar y sin entregar, ¿sí? Yo, aun cuando me lo pasan por WhatsApp, yo lo corrijo y le devuelvo la comunicación. Entonces figura acá sin entregar. O sea que es lo que vamos a ver ahora de la parte de cinemática, ¿sí? Que era la aplicación de cinemática. Eh, Eso está pendiente. Bueno, buenas tardes a todos los que no había saludado. Eh, Hoy vamos a tratar de repasar todo lo que es. A ver, no lo deje ingresar. Ya le voy a copiar. Hay chicos que no pueden ingresar, dice. Ya le paso a Villagra. Villagra. Ahí está, ya entró. Bien, perfecto. Leonardo Sosa. Bien, les decía que vamos a repasar la parte de el trabajo práctico número 4, que es la donde la mayoría está, se ha quedado empantanado, ¿sí? Y no les ha permitido eh, adelantar. Y la semana que viene recién vamos a ver la parte de dinámica, aunque algunos ya lo han entregado, ¿sí? Entonces vamos a ver la parte eh, de cinemática. Bien, acá estaba preparando yo una serie de machetes, ¿sí? Para que tengamos en cuenta cuáles son las fórmulas, ¿no? Eh, la cinemática, si era la parte de la física que estudiaba el movimiento de los cuerpos en forma descriptiva, ¿sí? Y lo hacía a través o a partir de dos magnitudes físicas, que eran la velocidad y la aceleración. De esa forma, podía describir dos tipos de movimientos. El primero, que se producía a velocidad constante, velocidad igual a una constante, que se llamaba movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si la velocidad era igual a una constante, quiere decir que no cambiaba. Y las fórmulas que utilizamos y que nos permitían aplicar a situaciones problemáticas es esta que vemos acá, la definición de velocidad. La velocidad era, eh, por unidad de tiempo, cómo variaba la distancia recorrida o el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer esa distancia.
Ese era el concepto de velocidad, o la primera fórmula con que podíamos aplicar a la resolución de situaciones problemáticas, ¿sí? Entonces, la velocidad es una magnitud compuesta por dos magnitudes escalares, por eso al ser una magnitud compuesta recibe el nombre de magnitud vectorial. Quiere decir que es una magnitud vectorial que se representa mediante un vector, ¿sí? Y que es una magnitud compuesta entre en una magnitud escalar que es la longitud del desplazamiento y el tiempo empleado en recorrer esa longitud de desplazamiento. Entonces, por ejemplo, la velocidad depende de qué tan grande o qué tan chica sea, podía medirse en metros sobre segundos o kilómetros por hora, ¿sí? Y también, por ejemplo, en kilómetros por segundo. Si veíamos que la velocidad del sonido es de 330 metros sobre segundo, mucho más chica que la velocidad del sonido, de la luz, por ejemplo, que es de 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, de esta fórmula de velocidad, por definición de velocidad, podíamos obtener otras dos fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme que son derivadas de esta fórmula, ¿sí? Surge de despejar, por ejemplo, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo va a ser igual a la distancia sobre velocidad. Esta es la forma más sencilla, ¿sí? de describir el movimiento, y es cuando la velocidad es una constante, ¿sí? Cuando la velocidad es una constante. Y se llama movimiento rectilíneo uniforme. Cuando el movimiento rectilíneo es uniformemente variado, ¿sí? Es cuando la aceleración es una constante. Ya la velocidad cambia y entonces lo que pasa a ser una constante es la magnitud de aceleración. ¿Y qué era la aceleración? Era el cambio de velocidad dividido en el tiempo en que se produce ese cambio de velocidad. Ese es el concepto de aceleración. Es el cambio de velocidad dividido en el tiempo en que se produce ese cambio de velocidad. Dicho de otra forma, también podríamos decir que la aceleración es la velocidad con que cambia o la rapidez con que cambia la velocidad. ¿Mm? Esa magnitud física, aceleración, nos permitía describir el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que se producía aceleración constante, y que cuando la velocidad aumentaba, recibe el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea que la velocidad aumenta. Y cuando la velocidad disminuye o el móvil frena, ese movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente retardado, ¿sí? Las fórmulas, ¿sí? Para aplicar las fórmulas matemáticas para de alguna forma aplicar a las situaciones problemáticas que se nos van a presentar son las siguientes. La primera es la fórmula de aceleración, que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Esa es una. Esta es la fórmula de aceleración. La fórmula de distancia, de calcular la distancia recorrida, es igual a la distancia inicial, la velocidad por el inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. O sea que la distancia recorrida por un móvil que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado es una función cuadrática del tiempo, ¿sí? Si es una función cuadrática, va a tener la forma de gráfico de una parábola o media parábola, ¿sí? Eh, de esta forma, ¿sí? Distancia en función del tiempo, ¿sí? Entonces, otra fórmula que surge a partir de la definición de velocidad de aceleración es, por ejemplo, si despejamos velocidad final de esta fórmula, nos va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, más o menos, porque más es cuando el movimiento es acelerado, menos cuando es retardado, la aceleración por el tiempo. Y otra fórmula derivada de esta ecuación es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más o menos dos veces la aceleración por la distancia.
Estos dos tipos de movimientos, ¿sí? Se particularizan o se aplican para otros tipos de movimientos, eh, para otros tipos de movimientos también, como lo son la caída libre, el tiro vertical, ¿sí? Y el tiro oblicuo, ¿sí? Que nos permiten, de alguna forma, describir otro tipo de movimientos, que también se produce en aceleración constante. Ese movimiento de caída libre, tiro vertical, tiro oblicuo, se produce en movimiento a aceleración constante. Y la aceleración que actúa en una caída libre o en un tiro vertical es G, la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Y qué es G? La aceleración de la gravedad, y es producto de la fuerza de la gravedad. ¿Y qué es la fuerza de la gravedad? Es la fuerza con que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente esos son esos machetitos de las fórmulas en general, de cinemática en general, después se particularizan para cada uno de los movimientos. Vamos a ver ahora las situaciones problemáticas para poder ver la aplicación que tiene todo esto que dijimos, ¿sí? Eh, bien, vamos a compartir pantalla de... chicos, si hay algo que no entienden, por favor, pregunten, ¿sí? Pregunten, así nos detenemos y de alguna forma revemos la situación, ¿sí? Este es el primer problema. Acá está el enunciado, ¿sí? Acá, acá está el enunciado. ¿Y qué dice? Problema número 1. Eh, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Se toma como unidad de velocidad de los aviones y se llama Mach. O sea que un Mach es equivalente a la velocidad del sonido, que es 340 metros por segundo. Cuando un avión vuela a un Mach, vuela a 340 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, un avión es supersónico cuando su velocidad es superior a un Mach. La pregunta es, ¿un avión que vuela a 700 kilómetros por hora es supersónico? La pregunta es entonces, si un avión que vuela a 700 metros por segundo, 700 kilómetros por hora, es supersónico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, pasar todo a la misma unidad que la velocidad del sonido, que es la unidad de un Mach, que es en metros por segundo. Para pasar la velocidad a la que vuela el avión ese, que es 700 kilómetros por hora a metros por segundo, vamos a multiplicar, ¿sí?, por lo que vale un kilómetro en metros. O sea, a los 700 lo multiplicamos por 1000 metros y lo dividimos por lo que vale una hora en segundos. Una hora en segundo vale 3600 segundos. ¿Por qué? Porque una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? Entonces, 60 por 6, 36. ¿Sí? Ponemos cero, son 3600 segundos. De esa forma, multiplicamos 700 por 1000, lo dividimos en 3600 y nos queda que la velocidad del avión, que está volando a 700 kilómetros por hora, es de 194,4 metros por segundo. Entonces, como esa velocidad es menor que los 340 metros por segundo que se toma como unidad o como la unidad en que vuelan los aviones, o sea, con que se mide la velocidad en que vuelan los aviones, de 340 metros por segundo o un Mach, como esa velocidad obtenida es menor, entonces el avión no es supersónico, ¿sí? No rompe la barrera del sonido, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí?
La idea es que al repasar todo esto, de todas formas, yo les pasé los links de los Jam, de los Jamboard, y la idea es que puedan hacerlo al trabajo y entregarlo. Porque bueno, a ver, volvamos un poco vamos a compartir pantalla, vamos a buscar eh, el Classroom de física cinemática. Mm, Vamos a abrir el Classroom y vamos a ver que gran parte de las tareas de cinemáticas eh, pendientes de cinemática, ¿sí? Están en este trabajo práctico, en el trabajo práctico que estamos viendo ahora. Hay 17 asignadas, solamente 2 calificadas y hay un montón de gente que tiene sin entregar el trabajo práctico, ¿sí? Eh, Gaitán, Santerbas, Núñez, Tanquía, Herrera, Sarsuri, Gallo, Ezio, Henry, Facundo, Nahuel Mercado, ¿sí? Toda la gente que está sin entregar ese, hasta yo, mire, sin entregar el trabajo práctico, ¿sí? Entonces, por eso es que quería que repasemos este trabajo práctico, que vamos resolviéndolo uno a uno, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Vamos a borrar todos los rayones que le hicimos para que lo podamos volver a rayonear. Y bien, este también, a ver, te está entrando alguien más. Bien, Sarsuri. Bien, buenas tardes a quien ingresó. Vamos a ver el segundo problema de cinemática, ¿sí? Dice, dos pueblos que distan de 12 kilómetros están unidos por una carretera recta, ¿sí? Profe, ya no está acompañando la pantalla. Ah, sí, disculpe. Ahí estamos. Ahí estamos, ¿sí? Gracias. Les decía que el problema dice que dos pueblos que distan de 12 kilómetros, o sea que hay 12 kilómetros entre el pueblo A y el pueblo B, una distancia de 12 kilómetros, ¿sí? Dice, y la carretera es recta. Un ciclista viaja desde este pueblo A hasta este pueblo B, ¿sí? Con una velocidad constante de 10 metros por segundo. Calcula el tiempo que emplea. Entonces acá tenemos que utilizar la fórmula de velocidad, el concepto de velocidad, que dice que la velocidad es igual a la distancia recorrida dividida en el tiempo empleado. Y como nos pide que calcule el tiempo que emplea, ¿sí? Nosotros vamos a despejar el tiempo, que es la incógnita, ¿sí? Entonces, este tiempo que está acá dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando para acá. Y de ahí a la velocidad que está multiplicando, la vamos a pasar dividiendo por abajo. Entonces, el tiempo va a ser igual a la distancia recorrida dividida en la velocidad. Pero para que podamos hacer el cociente y reemplazar los valores, tenemos que ponerlo en la misma unidad. Entonces los 12 kilómetros los vamos a pasar a metros para que esté en la misma unidad que la velocidad, ¿sí? Entonces, 12 kilómetros lo pasamos a metros,
tenemos que multiplicar por 1000. O sea, 12 por 1000 son 12.000. La distancia es 12.000 metros, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí. Entonces, si tenemos la distancia de 12.000 metros, la dividimos en la velocidad, que es de 10 metros por segundo. Metros se simplifica con metros y 12.000 dividido en 10 es de 1.200 segundos. 1.200 segundos, ¿sí? Bien, ese es el tiempo que tarda. Si queremos saber cuántos minutos tardó, ¿cómo hacemos? ¿Alguien me puede decir? Si queremos calcular el tiempo en minutos y lo tenemos en segundos. Y bueno, hacemos que un minuto es igual a 60 segundos. ¿Sí? Entonces 1.200 segundos van a ser X. Y lo dividimos. 1.260 sería de 20. Serían 20 minutos, ¿sí? Porque 1.200 dividido en 60 es de 20. Entonces, 1.200 segundos van a ser 20 minutos, ¿sí? Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es un problema clásico de... ingresó alguien más. Problema clásico de lo que se llaman problemas de encuentro. ¿Alguien sabe cómo se borra parte de la goma esta? Para hacerlo más rápido. No, profe. No sé. Vamos a tener que borrar con la gomita esta nomás, que Y sí. es muy lerda. Bien, este es un problema clásico de encuentro. Dice, dos vehículos salen al encuentro de dos ciudades separadas por 300 kilómetros entre ellas, ¿sí? Este vehículo que está acá sale en esta dirección, ¿sí? Y este que está en la ciudad B sale en dirección contraria, ¿sí? Dice que las ciudades están separadas por 300 kilómetros. De una ciudad a otra hay una distancia de 300 kilómetros, con velocidades de 72 kilómetros por hora y el otro de 108 kilómetros por hora respectivamente. Si estos dos autos salen a la vez, responda el tiempo que tardan en encontrarse y a qué distancia se encuentran. A ver, si este auto sale en este sentido, ¿sí? Y en este sentido se van a encontrar, si nos ponemos a pensar, ¿sí? A una distancia más cerca del que va más despacio, ¿sí? Pónganle que se vayan a encontrar acá. Y esta va a ser la distancia de A y esta va a ser la distancia de B. Porque B al ir más rápido va a recorrer más distancia que A. Entonces los dos autos se van a encontrar más cerca de A que de B. Eso parece bastante lógico. Entonces, la distancia de A más la distancia de B van a ser los 300 kilómetros que hay entre las dos ciudades. Entonces, como se mueven con velocidad constante, ¿sí? Vamos a plantear y aplicamos la fórmula de velocidad,
¿sí? Para los dos móviles, ¿sí? La velocidad de A va a ser igual a la distancia de A sobre el tiempo de A, y la velocidad de B va a ser igual a la distancia de B sobre el tiempo de B. ¿Qué tenemos como dato? La velocidad y sabemos que A más B son 300 kilómetros. ¿Qué más sabemos? Que acá dicen el problema, si los autos salen a la vez, si los autos salen a la vez, ¿qué quiere decir? Que van a moverse al mismo tiempo y cuando se encuentren van a verse desplazados en el mismo tiempo. El tiempo transcurrido para los dos móviles es el mismo. Nada más que uno iba a mayor velocidad y el otro uno iba a mayor velocidad y el otro iba a menor velocidad, ¿sí? Entonces despejamos el tiempo de esta ecuación y de esta. El tiempo de A va a ser igual a la distancia de A sobre la velocidad de A. Y esta es una ecuación. Y el tiempo de B va a ser igual a la distancia de B sobre la velocidad de B. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que los tiempos son iguales porque partieron a la vez. Entonces igualamos los tiempos ahora. Y nos queda que el tiempo de A era igual a la distancia de A sobre la velocidad de A. Entonces nos queda, hacemos esta igualdad, distancia de A sobre velocidad de A es igual a distancia de B sobre velocidad de B, y despejamos la distancia de A. La distancia de A va a ser igual al producto de los medios por los extremos, este por este, dividido en este. Velocidad de A por la distancia de B sobre la velocidad de B. Y podemos reemplazar acá porque tenemos estos dos valores, la velocidad de A y la velocidad de B. Entonces nos queda que la distancia de A es 72 sobre 108 de la distancia de B. O sea que es 0,66 de la distancia de B. ¿Qué más sabemos entonces? Que la distancia de A más la distancia de B es igual a 300 kilómetros, como lo veíamos acá, ¿sí? Entonces, la distancia A es 300 menos la distancia de B, porque esto es igual a esto, entonces esto que está sumando pasa restando. Y de ahí calculamos la distancia, 300 menos la distancia de B, igualamos esta distancia de A con la otra distancia de A que era igual a 0,66 de la distancia de B. Y hacemos una ecuación de una sola incógnita. 300 va a ser igual a 0,66 de la distancia de B más la distancia de B. Y de ahí despejamos la distancia de B, que nos va a quedar igual a 300 dividido en 1,66. ¿Y por qué? Porque 0,66 más 1, 0,66 de la distancia B más 1, una distancia B nos da 1,66 de la distancia B. Y ahí nos da el primer valor, que es 180. O sea que la distancia de B es 180. El auto va a estar más cerca. A ver. Va a estar 180 desde el punto de partida a 180 kilómetros. Para acá va a haber 180 kilómetros. Y ahí vamos a calcular la distancia de A, que es 120. Y para acá va a haber 120. Como pensábamos, 120 más 180 es 300, que es la distancia que separa las dos ciudades, y el auto se encuentra, los dos autos se encuentran más cerca que el de la primera ciudad, que es de donde partió el auto que va a menor velocidad. Y después para encontrar, hemos encontrado las dos distancias que los separan. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el tiempo. Para eso vamos a usar cualquiera de las dos ecuaciones estas. Entonces el tiempo de A va a ser igual a la distancia de A sobre la velocidad de A, es 1,66 horas. 1,66 horas. Una hora y 0,66 por 60 minutos es
44 minutos. 1 hora 44 minutos es lo que tardan en encontrarse, ¿sí? Yendo a distintas velocidades, unos a 72 kilómetros por hora y otros a 108 kilómetros por hora. Esto es lo que se conoce como problema de encuentro, ¿sí? Es clásico. Si tienen pensado estudiar una carrera técnica, esto de cinemática y dinámica es fundamental para el ingreso a cualquier carrera técnica, ¿sí? Incluso no solamente las carreras como ingeniería, los profesorados, eh, la licenciatura en criminalística, sino también para medicina, farmacia, bioquímica. En el examen de ingreso, cinemática y dinámica, seguro va. Y este tipo de problemas es fundamental. Entonces es importante que, si no lo entienden, lo volvemos a ver, ¿sí? No se preocupen, lo vemos las veces que sea necesario. Eh, ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿Alguna duda, chicos? Hola, ¿hay alguien por ahí? Sí, sí, no tengo. ¿Hay alguien por ahí? Sí, no, profe, no, escucha medio más. Solamente. Bien, chicos, vamos a ver otro problema, ¿sí? El siguiente problema dice, también es aplicación de cinemática y de los movimientos que vimos producto de la descripción del movimiento, ¿sí? Eh, ¿Qué dicen este problema? ¿Qué dice? Dice que un camión que circula por una carretera con una velocidad de 20 metros por segundo, ¿sí? O sea que la velocidad es de 20 metros por segundo. ¿Mm? De 20 metros por segundo. En 5 segundos, su velocidad pasa de ser de 25 metros por segundo a ser de 25 metros por segundo. ¿Cuál ha sido su aceleración? O sea, este camión estaba en reposo. A ver, un camión circula por una carretera a 20 metros por segundo. No, la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. En 5 segundos, en un tiempo de 5 segundos, pasa a ser esa velocidad de 25 metros por segundo. O sea, evidentemente aceleró de 20 a 25. Pregunta, ¿cuál ha sido el valor de su aceleración? Entonces, lo único que hacemos es aplicar, ¿sí? Aplicamos la definición de aceleración y nos queda que, acuérdense lo que decía la definición de aceleración, que era el cambio de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial, dividido en el tiempo. Y reemplazamos los valores simplemente, ¿sí? 25 es la velocidad final, 20 la velocidad inicial y 5 el tiempo.
y nos queda que la aceleración es 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que por cada segundo la velocidad va aumentando proporcionalmente en 1 metro por segundo. O sea que si era de 20 metros por segundo inicialmente, un segundo después es de 21, 2 segundos después de 22, 3 segundos después de 23. Si hiciéramos un gráfico, ¿sí?, de velocidad en función del tiempo, diríamos que a los 0 segundos la velocidad es de 20. Un segundo después de 21, 2 segundos después de 22, 3 segundos después de 23, y así va aumentando en una proporción de 1 metro por segundo por cada segundo. Si esto lo pudiéramos, si esto lo graficáramos velocidad en función del tiempo, y este sería 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Y acá tendríamos la velocidad de 0, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Entonces acá le divido un 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, dividimos en 10 esta porción, nos quedaría que un segundo después va a 21, 2 segundos después va a 22, 3 segundos después va a 23, y esto nos daría una recta de esta forma, una recta creciente, donde la velocidad va aumentando proporcionalmente 1 metro por segundo, partiendo desde cuando el tiempo era igual a 0, iba a 20 metros por segundo, y de ahí empieza a aumentar. Esto es un gráfico de velocidad en función del tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad ha ido aumentando en función del tiempo. ¿Sí, chicos? ¿Me siguen? ¿Me entienden? Sí, ¿Cómo? sí, sí. Bien, Sí. perfecto. Vamos a seguir con el otro, 5. De todas formas, yo estos jams se los he pasado en un link para que ustedes puedan analizarlos y ir completando el trabajo práctico y después pasarlo, ¿sí? Pero la idea es que ustedes puedan entenderlos, ¿sí? De eso se trata, conceptualizar en la aplicación de los conceptos que vimos de cinemática, ¿sí? El próximo problema, dice, van aumentando en complejidad los problemas, ¿sí? Un Fórmula 1 que parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Que la velocidad inicial es igual a 0. Y la velocidad inicial es igual a 0 porque parte del reposo. Dice que alcanza una velocidad de 200, la velocidad final es de 216 kilómetros por hora en 10 segundos. La pregunta es que calculemos, la consigna es que calculemos la velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que la velocidad que está en kilómetros por hora, ¿sí?, y el tiempo está en segundos, estén en la misma unidad. Entonces vamos a pasar la velocidad que está en kilómetros por hora a metros sobre segundo para que el resultado, ¿sí?, nos dé metros sobre segundo al cuadrado. Volvemos a aplicar esto de que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo que tenemos que hacer es multiplicamos la velocidad por lo que vale en metros un kilómetro, que serían 1000 metros, ¿sí? 1000 metros. Y dividimos por lo que vale una hora en segundo, que serían 3600, ¿sí? Entonces eso nos da 60 metros por segundo. 216 por 1000 dividido en 3600 nos da 60 metros por segundo.
Y después, como nos pide que calculemos la aceleración, aplicamos la fórmula de aceleración, que era velocidad final menos velocidad inicial dividido en el tiempo en que se produce ese cambio de velocidad. Reemplazamos los valores. La velocidad final expresada en metros por segundo es 60, menos 0, que era la velocidad inicial, porque parte del reposo, dividido en el tiempo. O sea, que Fórmula 1 ha aumentado, va aumentando proporcionalmente por cada unidad de tiempo, por cada segundo, 6 metros por segundo su velocidad. O sea que si su velocidad inicial era 0, un segundo después está a 6 metros por segundo. 2 segundos después, ¿sí? Si en el primer segundo estaba a 6, en el segundo, o sea, 2 segundos después va a estar, si va aumentando proporcionalmente, en 6 a 12 metros por segundo. Después de 18 metros por, y así, en función de que pasa el tiempo, va aumentando proporcionalmente su velocidad. Si era de 60, a un segundo después va a estar a 66, 2 segundos después va a estar a 72 y así, ¿sí? Con esta velocidad inicial. En realidad era 0. Entonces va a ir 6, 12, 18, hasta 60 metros por segundo. ¿Sí? Bien. Esto vendría a ser el problema. Bien, este es otro problema. De una locomotora esta vez. Que nos dice que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 25 metros por segundo. ¿Sí? Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, o sea que aumenta la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué aceleración se le ha comunicado y qué espacio ha recorrido? ¿Sí? A ver, dice que una locomotora necesita 10 segundos para alcanzar su velocidad normal, que es de 25 metros por segundo. Suponiendo que su movimiento es uniformemente acelerado, entonces la locomotora estaba en reposo inicialmente, ¿sí? Estaba en reposo, su velocidad inicial era 0 metros por segundo, y 10 segundos después va a una velocidad de 25 metros por segundo. Entonces, vamos a calcular aceleración como con la fórmula de aceleración, que sería velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Esto sería 25 menos 0. ¿Cómo? ¿Me siguen? Bien, vamos a seguir con el jam. Entonces, ahí calculamos la aceleración reemplazando los valores. La velocidad final que alcanzó el tren es de 25 metros por segundo, menos 0, que era la velocidad inicial porque parte del reposo, dividido en el tiempo que pasó, que es de 10 segundos, ¿sí? Esto nos da 2,5 metros por segundo al cuadrado. Ahora nos pregunta
qué espacio ha recorrido en ese tiempo, en esos 10 segundos. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de distancia igual a la distancia inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La distancia inicial que ha recorrido es cero, porque inicialmente parte del reposo. La velocidad inicial es cero, porque partía del reposo. Entonces nos queda que la distancia va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí reemplazamos los valores. Habíamos calculado la aceleración, entonces sería un medio de la aceleración, 2,5 metros por segundo al cuadrado, por 100 segundos al cuadrado, que vendría a ser los 10 segundos esto al cuadrado, 10 por 10, 100. Entonces, 100 por 2,5 dividido en 2 son 125 metros. Es lo que recorrió el tren, ¿sí? Es el espacio, la distancia que recorrió el tren en esos 10 segundos. ¿Sí? Bien, otro problema. Esperen que borro. El problema este dice que un cuerpo posee una velocidad inicial de 12 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar una velocidad de 144 kilómetros por hora? Bien, fíjense que de nuevo la velocidad está en metros por segundo, ¿sí? La aceleración en metros por segundo al cuadrado y la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, de una tenemos que pasar esa velocidad que está en metros por segundo a kilómetros, que está en kilómetros por hora, la tenemos que pasar a metros por segundo. Y esto lo hacemos acá. La velocidad de 144 kilómetros por hora la pasamos a metros por segundo multiplicando por 1000 y dividiendo en 3600. Eso nos da una velocidad final de 40 metros por segundo al cuadrado. Y teníamos como dato la aceleración, que era de, acá está, 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para calcular la velocidad, ¿sí? Teníamos la fórmula de aceleración, que era, o esta, que era despejada también, ¿sí? De acá vamos a despejar el tiempo que está multiplicando, vamos a pasar la aceleración dividiendo. Y velocidad inicial la vamos a pasar para el otro lado como restando, porque está sumando. Entonces, el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido en la aceleración. Y ahí reemplazamos los valores. 40 metros por segundo de velocidad final, menos 12 metros por segundo, que es la velocidad inicial, ¿sí? Dividen el tiempo que pasó, que transcurrió 2 metros por segundo, la aceleración, disculpen, 2 metros por segundo al cuadrado, se simplifica esto, con el cuadrado, ¿sí? Y metro por segundo con el metro este con el segundo con este segundo al cuadrado y me queda en segundos. El tiempo me queda como 14 segundos, ¿sí? Bien. El próximo problema. Otro de tren. Un tren que va a 30 metros por segundo debe reducir, dice, su velocidad a 20 metros por segundo, o sea que tiene que frenar para reducir su velocidad, ¿sí?
Entonces, la pregunta es, lo tiene que hacer para pasar por un puente, dice. Si realiza la operación en 5 segundos, o sea, si baja la velocidad de 30 a 20, ¿sí? En 5 segundos. ¿Qué espacio de recorrido en ese tiempo, en esos 5 segundos? Bien, para eso tenemos que aplicar la otra fórmula que habíamos visto, ¿sí? Que era esta. Que la velocidad final al cuadrado menos era igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Entonces, vamos a despejar la distancia de esta ecuación y nos queda la velocidad final al cuadrado, esta velocidad inicial al cuadrado que está sumando pasa restando, ¿sí? Y 2 veces la aceleración que está multiplicando la distancia pasa dividiendo. Entonces, tenemos que reemplazar los valores en esta ecuación que dice velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Reemplazamos, la velocidad final del tren es de 20 metros por segundo, menos 30, que es la velocidad inicial, dividido 2 veces la aceleración. Y esto nos da una distancia de 125 metros. Fíjese que la aceleración es negativa porque en realidad el movimiento es retardado, ¿sí? Acá calculamos la aceleración que nos da menos 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y acá despejamos la distancia, ¿sí? O sea que lo primero que tenemos que hacer es calcular la aceleración, porque tenemos la velocidad inicial, la velocidad final y tenemos el tiempo que pasó, 5 segundos, ¿sí? Y ahí calculamos la aceleración y nos da menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y eso lo reemplazamos en la otra ecuación, ¿sí? En esta, donde despejamos la distancia. Y de ahí nos da 125 metros, ¿sí? Bien, chicos, vamos a... Bien, vamos a continuar el martes, ¿sí? El lunes feriado, el martes, un poco más temprano, ¿sí? Eh, con el trabajo práctico. Sigan, ustedes vayan trabajando. Yo esta parte la grabé del video, incluso le estoy compartiendo los jam para que puedan ir analizando lo que vimos hasta ahora y avanzando sobre el trabajo práctico, que es lo que la mayoría no ha entregado todavía. Y recién la próxima semana vamos, cuando se normalice todo esto, bueno, se normalice, me refiero a la virtualidad de los colegas docentes y estemos autorizados a seguir avanzando, porque en cuanto a lo otro, a la presencialidad, evidentemente no se avanza, al contrario, se va retrocediendo. Esta mañana calculo que lo escucharon al presidente diciendo de que La Rioja y Chamical está dentro de una de las ciudades que van a retroceder en los cuidados y en el aislamiento social obligatorio, que se va a hacer más crudo, más duro, por la cantidad de casos que tenemos. Tenemos prácticamente el sistema de salud colapsado, y eso va a traer de que mucha gente sufra si seguimos en esta situación, así que aparentemente va para largo el hecho de que sigamos encerrados, así que les pido que cuiden a sus familias, que no salgan si eh, no es de suma necesidad. Y bueno, paciencia, ya vendrán tiempos mejores, hay que tener esperanza, ¿no? Y vamos a ponerle ganas
para que no nos caigamos y podamos seguir adelante y aprovechando el tiempo. Así que bueno, yo les paso esto eh, grabado para que lo tengan disponible y nos estamos viendo el martes, chicos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, yo tampoco. Hace 10 días prácticamente que salgo para trabajar nada más y después vuelvo a estar encerrado todo el día, digamos. Profe, yo ya me acostumbro a la cuarentena. ¿Cómo? Yo ya me acostumbro a la Y el cuarentena. domingo pasado salí. Le va a costar el coronavirus sacarme de la casa, digamos. Ya es una condición natural para mí. Quizás para ustedes sea más complicado porque están acostumbrados a salir más, pero bueno, No, profe, yo ni salgo de mi casa, te viera. bueno, mejor entonces le va a costar menos, digamos. Le va a costar menos estar aislada. Pero bueno, hay que cuidarse. Yo, por ejemplo, soy una persona de riesgo por la edad y los males que me aquejan ya por la edad. Y si me agarra, me lleva puesto. Así que calculo que sus padres están en la misma situación. eh, Así que ustedes más que nunca los tienen que cuidar, digamos. ¿Sí? Sí. A veces están obligados a salir para ir a trabajar. Y por ahí se hace el esfuerzo en general, ¿no? En familia, y esta situación trae aparejado algunos beneficios también, ¿no? Yo tengo mis hijos que tienen 20 años, 22 años, y creo que en esos 22 años jamás he pasado tanto tiempo con ellos como en este momento, así que vamos a ponerle onda y aprovechar lo que más se pueda de la mejor forma el tiempo. ¿Mm? Así que fuerza y eh, hay que ponerle ganas, digamos. Esto va para largo. Así que nos estamos viendo entonces, chicos, el martes, ¿sí? Bueno, chao, profe. Que esté Sí, bien. profe. Nos vemos. Igual. No, Chao, profe, profe. Que estén bien. cuídese. Y usted también. Cuídense ustedes también. Gracias, igualmente.